Buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos a esta nueva conexión para estar todos juntos en este domingo y sin duda alguna estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, darle gratitud, alabarle, también orar a Él para que pueda traer sus bendiciones, sus beneficios que Él ganó para nosotros, los pueda traer a nuestras vidas, pero también para recibir su palabra que nos consuela, que nos llena de esperanza, que nos fortalece, que nos capacita para vivir la vida como Él quiere que la vivamos, también para vivirla con esa libertad que nos da el conocer la verdad de Jesús. Estamos todos bienvenidos y qué bueno que estamos ya dando pasos en ese desconfinamiento, sabiendo que lo tenemos que hacer con prudencia, pero sabiendo que tenemos que ir avanzando hacia adelante, tenemos que ir hacia ese futuro, tenemos que conquistar ese futuro que tenemos por delante. Primero que nada, vencer a esta epidemia, vencer a este virus, pero también ir dando pasos hacia esa normalidad social que nos caracteriza, de estar juntos, de disfrutar de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestros parques, y cómo no también trabajar hacia esa economía, levantarla para que no tengamos que pasar ciertamente, como están vaticinando, años hasta volver a esa normalidad que ya estábamos alcanzando. Tenemos que trabajar para que, si tiene que haber un tiempo de restauración económica, ese tiempo sea lo menor posible. Por eso en esta mañana también queremos orar a Dios. Necesitamos esa mano divina para que todos nuestros asuntos se vayan encarrilando de tal manera que originen los menos sufrimientos posibles. Y digo esto sabiendo que hay sufrimientos que ya para muchos son irreparables, como las pérdidas de familiares queridos. Sufrimientos que, aunque tienen ahora recompensa porque estamos viendo el fruto, pues sin duda han sido momentos duros, como esas largas jornadas de trabajo expuestos al contagio. Pero creemos que Dios de alguna manera también va a traer ese consuelo a nuestro interior que entendemos que solo Él puede dar, y esas otras recompensas que por nuestro servicio al prójimo también solo Él sabe dar. Por eso en esta mañana me gustaría comenzar orando. Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día. Gracias porque podemos acudir a ti en la confianza de que tú nos escuchas, tú estás con nosotros, y en la confianza de que tú vas a responder a nuestras oraciones. En la confianza de que tú estás guiándonos conforme a tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es perfecta para nosotros. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades, sabemos que tú estás con nosotros transitando este camino, ayudándonos en este caminar, y aún estás con nosotros haciéndonos albergar esperanza que no pueden las circunstancias difíciles desarraigar de nuestro corazón, ni tampoco vencer. Sabemos que la esperanza que tú estás poniendo en nuestras vidas está quitando miedos y angustias y nos está dando nuevas fuerzas cada día para seguir adelante. Gracias, Padre Celestial, por esta obra tan maravillosa que está haciendo en todos nosotros. Ya te ruego, Padre Celestial, que fortalezca nuestra fe, especialmente en aquellos que se están debilitando en la fe, que les están las dudas carcomiendo su fe. Padre, fortalécenos en fe para que ninguno la pierda. Pero también ruego por aquellos que están enfermos, para que sean sanados. Como tú prometiste, Jesús, que por tu obra salvadora, por aquellas heridas que recibiste, nosotros hoy recibiríamos salud. Ruego también por aquellos que se intentan levantar después de haber tropezado vez tras vez en la misma piedra. Trae a su interior ese perdón y ese consuelo que da el ser perdonados. Trae a su interior la seguridad de que ante el arrepentimiento tú les estás dando una nueva oportunidad de levantarse y de seguir adelante. Sí, Padre Celestial, ruego también
Para aquellos que están peleando con debilidades, tú los conduzcas en victoria. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, también por nuestras economías, para que pongas tu mano divina en esta situación económica que se avecina, en la que ya muchos están viviendo, por la que ya muchos están transitando. Y que se cumpla tu palabra de que no faltará el pan de cada día en nuestra mesa. En el nombre de Jesús te pido, Padre Celestial, y también te doy gracias, porque sé que tú nos estás escuchando. Y sé que tu promesa se cumple, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ruego también, Padre, para que todos aquellos que hemos creído en ti, los hijos de Dios, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, hoy por tu palabra sea edificada. Y Señor, salga a cumplir esa misión de servir a su prójimo. Padre Celestial, te lo ruego. Ayúdanos a permanecer en comunión contigo. Señor, a edificar nuestras vidas conforme a tu palabra. Pero también, Señor, ayúdanos a salir a dar esperanza. No solo con palabras, sino con hechos. Y también con nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, levanta, activa y envía una vez más a tu iglesia, a un mundo que necesita verdadera esperanza y verdadera vida en plenitud. Gracias, Padre, porque sabemos que tú sigues trabajando. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que en estas mañanas podamos compartir, después de este momento de oración, la palabra del Señor. Yo hoy quiero leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 45. Quiero leer unas palabras preciosas y cargadas de contenido, de verdad y de misión. Dice así el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 45. Es una respuesta que está dando Jesús a sus discípulos. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, al Hijo de Dios, al Salvador, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir. Mientras que los discípulos habían estado enzarzados en la discusión de quiénes serían la mano derecha del Señor, quién podría estar en un futuro en ese reino que estaba Jesús prometiendo a su lado derecho o a su lado izquierdo, quiénes estarían al mando, al control del asunto. Jesús aprovechó en medio de esa discusión para enseñarles de la verdadera espiritualidad. Y este es el título que yo he querido poner hoy a esta enseñanza, verdadera espiritualidad. Jesús les enseñó el verdadero sentido de su misión, que no era otro que servir y dar su vida en beneficio de otros. Jesús les estaba diciendo: yo no he venido para ser servido, yo no he venido ahora para ocupar un cargo. En estos momentos yo no quiero ni debo de ser el rey que muchos esperan. Yo he venido para ser siervo. Y en esa condición de siervo, dar mi vida para que otros se beneficien de esa entrega. Jesús les estaba dejando claro que si ellos aceptaban la misma misión que él tenía, la misión que él estaba comenzando, entonces ellos tendrían que estar dispuestos a cambiar su forma de ver el éxito espiritual. El éxito espiritual no consistiría en ser reconocidos por otros, en optar a un cargo, en ocupar un puesto. Les estaba enseñando verdadera espiritualidad, que para nada tenía que ver con el concepto de éxito que ellos tenían en sus mentalidades. La verdadera espiritual tiene un componente extático y tiene un componente misionológico. Tiene un componente privado, particular, de quietud, pero tiene otro componente comunitario, de servicio. La verdadera espiritualidad se origina en la comunión con Dios, en la quietud, en el ámbito de lo privado con el Padre Celestial, en nuestras vivencias más personales y más íntimas con Dios, cuando le escuchamos, cuando le experimentamos.
Es decir, cuando traslada a nuestro interior, a nuestro ser, su palabra, su obra, su voluntad, ya sea por poniendo un pensamiento en nuestra mente, o una imagen, o dándonos un impulso para hacer algo, o transmitiéndonos un don, una capacidad, o tocándonos de forma milagrosa. Es ahí, en ese contexto de lo privado, de lo personal, de lo particular, en esa comunión íntima, en esa amistad íntima con Dios, donde se origina la verdadera espiritualidad. Es ahí cuando nos traslada su palabra, su voluntad, sus dones que nos capacitan para hacer lo que luego Él nos va a llamar a hacer. Es ahí donde recibimos esos milagros que afectan a nuestro ser interior, pero también a nuestro cuerpo, donde Jesús de forma maravillosa toca nuestras vidas. Pero la espiritualidad, así originada, tiene que expandirse a la acción en favor de otros, para completarse como verdadera espiritualidad. La espiritualidad se origina en ese contexto de lo más íntimo, pero luego se visualiza en un contexto público. La espiritualidad se origina en ese contexto más particular entre uno y Dios, pero luego tiene efecto en la comunidad. Cuando leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en los versículos 35 y 38, cómo Jesús les enseñó a sus discípulos, leemos que Jesús estuvo pasando tiempo en oración, tiempo en comunión con su Padre Celestial. Dice exactamente el versículo que Jesús se levantó aun cuando era todavía oscuro y se apartó a un lugar para tener allí comunión íntima particular en secreto con su Padre Celestial. Pero luego, como recoge el versículo 38, les dice rotundamente a sus discípulos: vámonos a predicar. Ha habido un tiempo para lo personal y ahora tiene que haber un tiempo para la comunidad. Ha habido un tiempo donde he estado en intimidad, pero ahora es tiempo de que esa intimidad se desarrolle en acción a favor de otros. Toda acción hacia otros, si pretendemos vestirla de espiritualidad, ha debido de nacer en Dios. Para mí esto no tiene lugar a dudas. Tiene que haber sido comunicada por Dios a nuestras vidas, porque sólo así, si ha venido de Dios, tendrá efecto divino en la gente. Jesús enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y capítulo 5, y dejó siempre claro a sus discípulos que tanto sus palabras como sus obras eran las que le había dado el Padre. Todo lo que él hablaba y lo que él enseñaba, todo lo que él hacía antes había tenido un origen en su comunión personal, particular, privada con el Padre Celestial. Así que si nosotros también queremos tener acciones hacia otros y queremos revestirlas del carácter de espiritualidad, es decir, esto ha venido de Dios, entonces hemos tenido que pasar tiempo con Dios. Entonces hemos tenido que escuchar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hablar y qué es lo que tenemos que hacer? Como dijo alguien, no podemos hablarle a los hombres de Dios si antes no hemos hablado con Dios de esos hombres. Ese es el doble componente de la verdadera espiritual, ese componente particular, íntimo, pero luego es ese otro componente misionológico, ese otro componente que se extiende hacia la comunidad, hacia el prójimo. La verdadera espiritualidad, por lo tanto, no es exclusivamente monástica. Es decir, en el sentido de que se basa solo en estar apartado en comunión con Dios. Pero tampoco es exclusivamente pragmática, saturada de actividades y carente de comunión y de doctrina, de enseñanza. No, la verdadera espiritualidad es una unión entre ambos componentes. Tiene que pasar tiempo a solas con Dios, pero luego tiene que pasar tiempo en medio de la gente. Y si pasa tiempo en medio de la gente, trabajando, obrando en favor de la gente, antes ha tenido que tener tiempo con Dios.
ha tenido que estar basada en la comunión con Dios y en las enseñanzas por medio de su palabra que Dios tiene para darnos. Como bien enseñó Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15, cuando habla de que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, el que está unido a Él es el que lleva fruto. Hay que estar unido a Él para llevar fruto, pero separados de Él, nada podemos hacer. Es necesario estar unidos a Él para luego llevar fruto. Es decir, Jesús estaba hablando de una unión necesaria, de una comunión necesaria. Pero también estaba diciendo que sin esa unión no podíamos hacer nada. Es necesaria la unión con Jesús para dar fruto. Pero si queremos dar fruto, tenemos que estar unidos a Él, porque separados de Él no vamos a poder hacer nada. Estaba relacionando íntimamente la comunión con Él y el fruto, la acción. Debido a esa unión con Jesús, si esa unión es cierta, si esa unión es verdadera, entonces tenemos que dar fruto. Tiene que haber un fruto. Podemos decir entonces también que si no hay fruto, entonces esa unión con Jesús es dudosa. Si hay unión, tiene que haber fruto. Si no se ve un fruto, ¿qué está pasando con esa unión tuya con Jesús? ¿Hacia dónde las estás dirigiendo? Puede que la unión que tengas con Jesús sea más religión que relación. O puede que la unión que estás manteniendo con Jesús las estés trasladando solo al ámbito personal tuyo. Y eso sería egoísmo. Y tarde o temprano, esa unión no tendría más lugar. Separados de mí nada podéis hacer. Es necesario estar unidos a Jesús para dar fruto. Jesús les dejó claro a sus discípulos que la misión era servir. Y una vez resucitado y antes de ir al cielo, los envió a pasar tiempo en oración hasta ser investidos de poder de lo alto. Los envió a estar en comunión con Dios, en comunión con el Padre. Y luego de este tiempo y de esta investidura de poder divino, es que tendrían que salir a serle testigos. De nuevo vemos la misma fórmula. Primero, ese tiempo personal, particular, de comunión con Dios. Y luego, esa acción a favor de otros. No salgamos a hacer la obra de Dios, sea con palabras o sea con hechos, sin haber pasado tiempo en nuestro cuarto con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos esa comunión íntima, esa comunión de amor, esa comunión en sinceridad, donde no hay nada ni nadie, y mucho menos en medio de entre nosotros y Dios. Necesitamos esa comunión. Pero si pasamos tiempo en comunión con Dios, luego no nos podemos quedar parados. Salgamos a este mundo a darle a conocer a Dios, al Dios verdadero, al que ofrece esperanza y vida en plenitud. Primero es esa comunión con Dios, pero luego es esa acción en favor de otros. Eso es verdadera espiritualidad, es comunión con Dios y servicio a la gente. Hay quienes pretenden tener comunión con Dios, pero nunca sirven al prójimo. Yo dudo de que ese tipo de vida sea verdaderamente espiritual. Y hay quienes se enfrascan en un activismo y no paran. Se olvidan del Dios que los llamó a esa actividad. No tienen tiempo con Dios. Yo también dudo de que esa actividad sea verdaderamente espiritual. Porque como estoy aprendiendo y os estoy transmitiendo verdadera espiritualidad es comunión con Dios, pero también servicio a la gente. Tampoco nadie se debería de llamar siervo de Dios, servidor de Dios, obrero en la viña del Señor, si al final no tiene contacto con la gente. Porque Jesús, como dijimos al principio de esta enseñanza, Él no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El objetivo, el fin del servicio de Jesús era la gente. Y si nosotros hemos decidido hacer algo para el Señor, evidentemente lo vamos a tener que hacer para la gente, porque servir a Dios es servir a la gente.
Pero si hemos decidido servir a Dios, entonces tenemos que pasar primero tiempo con el Dios que nos llama a ese servicio. Si hemos decidido ser obreros en la viña del Señor, entonces primero tenemos que pasar tiempo con el Dios de la obra. Él es quien nos capacita, Él es quien nos envía, Él es quien nos da las directrices oportunas para que luego salgamos a tener éxito con nuestras acciones. Esto es verdadera espiritualidad. Y me gustaría terminar orando. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Me gustaría terminar orando. Orando porque se avecinan tiempos donde se va a necesitar verdadera espiritualidad, verdadera comunión con Dios y verdadera acción originada en la misma presencia de Dios, en la misma comunión con Dios. Hemos pasado un tiempo de confinamiento que ojalá haya servido para profundizar en nuestra comunión con Dios. Hemos pasado un tiempo de confinamiento que ojalá haya servido para establecer nuestras vidas sobre los verdaderos fundamentos divinos para una verdadera vida espiritual. Pero ahora nos toca salir fuera. Salir fuera sin olvidar que también vamos a tener que mantener comunión con Dios. Pero ciertamente salir fuera a dar. A tener acción, a tener obras en favor de los que nos rodean, de nuestro prójimo. Y esperemos que esas obras hayan sido cocinadas en esa cocina de intimidad entre Dios y nosotros, porque es entonces cuando esas obras tendrán verdadero efecto divino en la gente. Claro que con nuestras propias fuerzas, claro que con nuestros propios talentos podemos y debemos de hacer muchas cosas por la gente, pero esas obras tendrán un efecto, un alcance. Si queremos que nuestro alcance sea ilimitado, llegue a tocar a todas las esferas del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, relaciones, economía, entonces estamos hablando de una obra sin límites, y esa obra sin límites solo la puede hacer Dios. Vayamos a hacer la obra, pero busquemos antes al Dios que nos quiere enviar, sin lugar a dudas, a esa obra. Dios quiere enviarte, pero Dios quiere tener comunión contigo. Dios así lo haya querido, que este tiempo de confinamiento haya servido para que todos aquellos que creemos hayamos tenido comunión con Dios, hayamos edificado nuestras vidas sobre un buen fundamento, el fundamento divino, y ahora salgamos capacitados por Dios a hacer la obra a la que Él nos haya llamado. Por eso quiero terminar orando pidiendo ayuda a Dios, evidentemente para mí el primero, pero para todos aquellos que en esta mañana me estáis escuchando, pedirle ayuda a Dios para que sigamos teniendo comunión con Él y ahí se origine la capacitación y esas ideas divinas que luego sean trasladadas de forma efectiva a la gente. Me gustaría ahora orar. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias porque nos permites la comunión contigo. Gracias porque lo que nos separaba de ti, el ignorarte, el no tenerte en cuenta, el rechazarte, nuestras malas acciones, nuestra vida conforme a nuestro propio entendimiento y nuestros egoísmos, lo que la Biblia llama pecado, lo que nos separaba de ti, lo quitó de en medio Jesús muriendo en la cruz, para que tuviéramos libre acceso a tu misma presencia. Jesús nos lavó con su sangre para que pudiéramos llegar delante de ti, que eres Dios Santo. Por eso, Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a mantener esa comunión contigo. Jesús pagó el precio para reconciliarnos contigo. Ahora te ruego que nos ayudes a valorar ese precio y a valorar ese regalo que es la comunión contigo. Ayúdanos a pasar tiempo contigo, a pasar tiempo en oración. Ayúdanos, Padre Celestial. Aquellos que olvidaron, aquellos que dejaron a un lado el tiempo de oración, aquellos que no dieron tanta importancia a su tiempo de oración, a su tiempo de comunión contigo, yo te ruego que tú en su interior ponga un nuevo anhelo, un nuevo deseo por la oración,
por pasar tiempo contigo. Aún ruego que nos ayudes a todos nosotros a darle a la oración, a la comunión contigo, la prioridad que se merece en nuestras agendas, en nuestros tiempos. Pero Padre Celestial, te ruego que luego esos tiempos de comunión contigo den lugar a una acción en favor de otros. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestra comodidad, de nuestro ámbito de comodidad, de nuestro ámbito de seguridad, y salir a dar al que tiene necesidad. Necesidad en lo natural, pero también necesidad en lo espiritual, necesidad en su alma. Necesidad de pan, pero también necesidad de una palabra que consuele su alma. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a no quedarnos parados. Ayúdanos a ser activos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a en la comunión contigo encontrar la función, la tarea que tú quieres que realicemos. Pero luego ayúdanos a realizarla, capacítanos para ellos. Sácanos de nuestros egoísmos. Sácanos de nuestras indiferencias. Sácanos de la apatía. Y llévanos a extender nuestra mano hasta aquel que está necesitado de pan, como dije antes, pero también, Padre Celestial, necesitado de conocerte a ti, el único y verdadero Dios, el único que da esperanza de vida, el único que da plenitud de vida. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos a ser creyentes verdaderamente espirituales. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hayamos podido compartir este tiempo con oración y con la palabra de Dios. Que verdaderamente el Espíritu Santo, en este nuevo tiempo que está comenzando en nuestro país, nos envíe a una renovada y más profunda comunión con el Padre Celestial, pero también nos envíe a una acción originada en la comunión con el Padre Celestial y que tenga efectos divinos, efectos poderosos en aquellos que están necesitados. Ese es mi deseo, que este momento de oración y esta palabra sirva para eso. Sin más, les invito a conectarse el próximo lunes en el estudio bíblico por nuestro canal de YouTube a las 8 de la tarde y el jueves que viene en un nuevo tiempo con Dios también en nuestro canal de YouTube a las 8 de la tarde. Que el Señor les bendiga y le llene con su paz. Amén.